y vamos a estar predicando bajo el tema Descubre tu utilidad. Toda persona que Dios ha creado, que ha nacido, que Dios ha enviado a esta tierra, nace con una utilidad. El detalle está que cada quien tiene que descubrir para qué es útil, en qué campo te es útil, porque Dios no ha creado nadie inútil. Toda persona que Dios ha creado en esta tierra tiene cierta utilidad. Ahora, el problema está cuando las personas quieren ponerse a hacer cosas por las cuales usted no fue diseñado para eso. Hay personas que tienen muchas habilidades y aunque tal vez no fueron diseñados originalmente para eso, pueden desarrollar ciertas habilidades si se lo proponen, pero hay muchas personas que ni aún intentándolo les sale eso. ¿Cuánto oran al Señor? Por ejemplo, en el caso mío, en el caso de este cuerpo, si usted me pone a dibujar a mí, mire, eso es un problema, porque yo en la escuela nunca pude dibujar. Cuando la profesora decía, hay que dibujar esto, a mí la cabeza se me calentaba, ay Dios mío, hágame una gente, yo agarraba un palito, hacía una bolita, le papa, y ya eso es lo que yo sabía dibujar. Un mapa, si no era caldeado con un papel carbón, no podía hacerlo, porque yo entendía que esa no era la utilidad. Tal vez en ese tiempo no lo entendía mucho. Mire, cuando estaba ya jovencito, mi papá me llevaba a mí a trabajar con mi otro hermano. Nos llevaban a nosotros a trabajar construcción. Mire, cuando me llevaban a trabajar construcción me daba gripe, me daba fiebre, me daba dolor de cabeza, me daba de todo. Mi papá no lo entendía, yo no voy a decir la verdad, ni yo tampoco lo entendía. El hecho era que a mí me daba de todo y no me sentía nada bien. Mientras que mi otro hermano lo llevaba a trabajar construcción, pegaba mezcla, cargaba blog, hacía de todo. Y yo nada más con mi papá invitarme para allá, se me calentaba todo. ¿Cuánto ven el Señor? Pasados unos años, mi hermano más viejo estudia electrónica. Y cuando él estudia electrónica, yo entré al taller a trabajar con él sin él decirme, hermano, eso a mí se me entraba en fracciones de segundo. No obstante, después me puse a estudiar eso. Y ni siquiera para los exámenes tenía que estudiar, porque era con la simple explicación que él daba, eso se me metía como por el cerebro. Eso se metía por la cerebro. Y lo aprendía bien, milagrosamente. Mientras que entonces aquí pasó algo. Mire esto. Cuando mi otro hermano, que era muy efectivo para la construcción, para trabajar pegando mezclas, cerámica, entonces todas esas cosas, era muy bueno para eso. Cuando lo pusieron a estudiar los dos electrónica, ¡ay, qué lío! Hermano, a él no solo se le metía por parte, ¿sabes lo que por parte? Él estudiaba, cuando lo ponían en un aparato, él me llamaba a mí y decía, ayúdame a rolar esto, porque yo no sé qué es lo que tiene esto. No obstante, tenía un asunto de que le daban unos piques que no podía hacer un aparato, porque si se le daba un pique, lo enfrecaba y le decía, ¿cuánto vale? Y se lo pagaba. Eso no era para él. Yo no sé si lo estoy entendiendo. Entonces hay gente que nacieron con una asignación de parte de Dios para Dios glorificarse a través de esa persona. La cuestión que hemos leído, quise tomar este texto bíblico de David. Se había convertido en un guerrero pero con sus armas, con su armadura. David se había vuelto un experto con las ondas, podía con esas ondas, mira, hacer cosas increíbles, podía matar un león, podía matar un oso, podía hacer cosas sobrenaturales. El rey Saúl, equivocadamente, erróneamente, le dice, cuando David dice, yo estoy dispuesto a enfrentar a Goliat, un gigante, un paladín que estaba desafiando el pueblo de Dios, dice la palabra que cuando David se presentó delante de Saúl se le ocurrió una brillante idea según el conocimiento que él tenía. Dice, pero si Goliat es un gigante y David va a pelear con él, pero el más prudente que también lleva una espada, es más, como la mejor espada que aquí era mía, le tomo mi espada, le pongo mi vestidura. Hermano, cuando David le pusieron eso, ay Dios mío, un problema se armó, hermano, porque por causa de ponerse esa armadura, David no podía pelear, David no podía caminar, y David lo intentó, pero no verse. Yo no sé esto, hermano, esa no era la asignación de David. David no estaba llamado a pelear con eso, porque ese no era su campo era otro. Dale un aplauso al Señor. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero es necesario que usted ore al Señor, deje que el Espíritu Santo le guíe para ver cuál es su asignación. Y sabe que le digo esto porque me pasó algo. Hace unos años atrás había
había dos hermanos con ambos con ministerios pastorales. Gloria al Señor, dos líderes. Y se armó un pleito entre ellos dos. De justicia estaban los dos, pero yo era amigo de los dos. Y como yo era amigo de los dos, visité a uno y hablé con él. Visité al otro y hablé con el otro. Hermano, y me metí entre los dos. Le dije, mire, yo quiero que, ¿qué es lo que pasa con fulano? Me dijo, no, lo que pasa es que ahora, ya yo me enfrié, ya no. Y si yo lo traigo aquí, usted no le pide perdón, mira, está a punto de cargarse. Yo no, también ya, yo tuve eso. Fui a buscar que mira, fulano me dijo que vaya contigo a tu casa. Mi hermano lo junté los dos en su casa, se pidió perdón, y se desbarató eso. ¿Cuánto era el Señor? Amén. Pero que digo, parece que hay una gracia en esa área, varón de Dios. Porque sucede que ayer, precisamente, estaba en la capital, porque conocimos en las redes una persona que no nos ha hecho muy amigo, gloria al Señor, él está en un país fuera de lejano. Pero él tenía un problema de años de que tenía un pleito con su papá. Un pleito, o sea, no hablaba con su papá, una enemistad. Hermano, fuimos a su casa. De allá cuando lo visitamos, hermano, fue algo glorioso. Porque cuando, mire qué pasó. Cuando lo visitamos y él me ve muy contento. Le enseño a su mamá, bien contenta. Le enseño a su hermana, bien contento. Le enseño a mi vida, bien contento. Y cuando yo le pongo a papá, mire, la cara se le puso con dura. Y yo, ay, mire ahora. Yo me di cuenta, mire esto, que cuando yo le hacía así para el papá, le hacía, y cuando yo me estaba para mí, entonces yo, pues yo sé lo que pasé, me metí entre los dos ahí. ¿Cuánto era el Señor? Me metí entre los dos, y como usted sabe que tenemos un don, una virtud de que fácilmente le hacemos también rumor a cualquiera, pero pues bien. Me metí entre los dos ahí y decía algo, me metía yo, y comencé por ahí, y alguna comencé a fluye, hasta que llegó un momento, hermano, cuando de repente ya el hombre está hablando con su papá, ya después me dijo, ay, gracias, que la mamá me dijo, mire, yo siento que hoy fue como que me saqué la lotería con eso que ustedes han hecho. Dale un aplauso al Señor. Pero oiga esto, mi amada tiene dones, virtudes que son naturales. Me dijo ella, bueno, si hubiera sido por mí, yo no hubiera podido hacer eso. Porque era la verdad. Y mi hermano, para mí fue totalmente natural. ¿Sabe qué es lo que es natural? Porque hay muchas cosas que el ser humano puede hacer naturalmente. Y me gusta poner este ejemplo. ¿Cuánto pueden poner el dedo así? Así me voy a probar. Mire. Para mí eso es natural. No tengo nada artificial. Así con unos dedos, pero puedo partirse para atrás. Gloria, eso es una naturaleza. Así cada persona, y no es solamente ese. Mira otro problema. Pero un aplauso al Señor. Cada persona tiene dones innatos por los cuales nació. Mire, hay gente que solamente con ponerse a tocar, hermano, pueden tocar cualquier instrumento. Hay gente que solamente tiene que abrir la boca y cuando viene le están predicando. Hay gente que se pone a leer la Biblia y cuando viene están dando un estudio bíblico a una gente. ¿Por qué? Porque usted nació con dones, usted nació con asignaciones de parte de Dios y esas son cosas que usted debe descubrirla dentro de usted mismo. ¿Cuánto valga el Señor? Amén. Y nuevamente la Biblia dice esto. Oiga lo que dice la palabra en el libro de Éxodo 28:3. Oiga lo que Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo. Por ese tabernáculo había que construir asuntos ahí en oro, había que construir los trajes de los sacerdotes encharpados en diamante, en perla. Entonces tocó esa situación, hermano, y no era un asunto para que nadie se pudiera inventar, era algo para que se hiciera con excelencia. Y oiga lo que sucede. Dios, oiga lo que dice Éxodo 28:3 dice, y tú hablarás, eso es lo que yo decía a Moisés, a todos los sabios de corazón, a quienes yo les he llenado de espíritu de sabiduría. ¿De qué yo lo he llenado? De espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle y para que sean mis sacerdotes. Mire, ese tabernáculo, usted llegaba ya a ese ingeniero porque hizo esto. Eran hombres que Dios puso sabiduría en su corazón. Nacieron con una asignación de parte de Dios y eran útiles en esa área. Por eso hay gente que se pone y de repente que de cualquier asunto hacen una tambora. Hay gente que se pone y de repente hacen una silla. Hay gente que se pone y de repente hacen una casa. Porque nacieron con cierta asignación de parte de Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 25 que habla de la parábola
habla de los talentos. Y es que a cada persona se le entregó un talento. Ahora, hay personas que muchas veces para encontrar ese talento van a tener que tener fracasos, frustraciones, situaciones que le pasen, porque así podrían encontrar lo que Dios, la asignación por la cual Dios lo ha creado. ¿Cuánto dan al Señor? Amén. Y usted diría, ¿y cómo así? Bueno, se lo voy a explicar. ¿Cuándo han escuchado la parábola del portero del prostíbulo? Un hombre, hermano, que lo que hacía era cuidar la puerta de un prostíbulo. Pero ¿qué sucede? Que el prostíbulo lo vendieron, y cuando lo vendieron cambió de dueño. Había un hombre que tenía otras ideas más amplias que su antiguo dueño, y quiso que todo el que llegara al prostíbulo, el portero lo anotara fulano vino, anotara su número de teléfono, etcétera, etcétera. El portero le dijo, hay un solo problema, y es que yo no sé leer ni escribir. El dueño le dijo, bueno, lamentablemente hasta aquí llegó su trabajo, porque si usted no sabe leer ni escribir, no podrá seguir laborando. Hermano, lo liquidaron, le dieron su buena liquidación, y él se fue para su casa. Pero cuando llega a su casa, de repente comenzó a nacer de una forma que me di cuenta se había dado. El hombre tenía una gracia para negociar, y él no lo sabía. Mire, un millonario en proceso, un millonario, hermano, innato, un hombre negociante con una gracia especial y cuidando la puerta de un prostíbulo. Cuando se vio la casa, dijo, oye, pero con estos chequitos yo debería ir a comprar un martillo y ponerme a empezar a remendar silla aquí. Fue, viajó a una ciudad lejana y compró un martillo, se lo compraron, lo vendió, fue, compró otro. Y hermano, en poco tiempo, el hombre puso la primer ferretería, el primer negocio en su pueblo. De ahí el hombre fue prosperando y fue prosperando y fue prosperando, hasta que prosperó tanto que dice la anécdota, dice la historia, que un día la ciudad se reunió para dar un reconocimiento a este hombre, para aportar labor por causa de cómo ya ha crecido, ya ha desarrollado. Y cuando le dan para que firme para recibir el certificado de la llave de la ciudad, él dice, hay un solito problema, y él, yo no sé escribir. El que está al lado le dice, ¿qué es como él? ¿Que tú no sabes escribir? No, yo no sé escribir. El hombre le dice, ay, Dios mío, yo me imagino, ¿quién usted si había sabido escribir? Y él le dijo, no, yo se lo puedo responder ahora mismo. ¿Usted sabe quién ha sido yo? El portero del prostíbulo. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hay personas que porque fracasaron en su vida, porque tuvieron un fracaso en una etapa de su vida, cometieron un error, ya piensan que ya están sentenciados. Y si Dios no te ha sentenciado, si naciste con una asignación de parte de Dios, tú vas a cumplir esa asignación, quiera o no quiera. Yo he visto corredores que se les partió las piernas, pero su sueño de correr, son gente que nacieron para correr. ¿Saben lo que hicieron? Se mandaron a hacer unas sillas especiales, una silla de rueda, y ellos no se fue ellos mismos que se inventaron una competencia de todos los corredores, toda la gente que quería correr, que tenían problemas, que le faltaba un pie, que tuvieron un accidente, hermano, y se hicieron corredores y hasta ganaron la competencia en silla de rueda. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero tienes que descubrir tu asignación. En el lugar donde Dios te plantó, ahí tú tienes que florecer. No porque fulano no hace tal cosa. El punto es que hay cosas que la persona que está al lado tuyo nunca la va a hacer, porque no nació para eso. ¿Cuánto gana el Señor? Hay gente que dice, pero yo estoy viendo esto, estoy viendo que esto está mal, estoy viendo que esto no funciona, estoy viendo esto. Oye, todo lo que tú estás viendo, es probable que hay una señal de parte de Dios diciéndote, haz algo, para eso, para este tiempo ha venido, Dios te seleccionó para esto. Mire, hay gente, por ejemplo, que vienen aquí y dicen, no, pero este sonido está mal, pero todo el que está aquí dice, está bien. Algo te está diciendo a ti que tú tienes que ponerte para eso. Hay gente que de repente escucha la adoración y el adoración le falta esto, algo te está diciendo esto. Entonces Dios te prepara en el área en la cual Dios te va a usar. Mire, le estoy diciendo, usted se imagina yo diciéndole a mi amada, habla tú con él. Se me han quedado así. Habla tú con
Y no porque ella sea odiosa, no, pero que esa no es su área. Hay muchísimas veces que ella me dice, more, encárgate tú, habla tú, porque esa no es su asignación. Hay asignaciones que Dios te dará a ti, por la cual tú tienes que fluir y decir, aquí estamos, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Ay, mire, y la Biblia dice que al que más se le da, más se le quitará, no, más se le demandará. Dígale a la persona que está a tu lado, que han dado mucho. Pregúntale, que han dado mucho, porque a medida que más Dios nos da, más nos demandará. ¿Cuánto debe el Señor? Dios, hermano, le ha dado tanta sabiduría al hombre que en una ocasión escuché esto y me gozaba porque es un asunto un poquito jocoso. Yo lo necesito, présteme aquí mucha atención. Hay gente que Dios le ha dado sabiduría hasta para levantar un pleito de machete, hermano de Dios. Mire, en una ocasión había un pregón feo, donde con machete, y agarró a un varón de Dios y se metió en medio con la Biblia. Cuidado que se la palabra de Dios, cuidado se le da esa, hermano, que levantó el pleito. Denle un aplauso al Señor. Levantó el pleito. Si hubiera sido otro, se tira de rodillas. Oye, Señor, y ahora. Pero hay gente que Dios le ha dado sabiduría para todo. Hay gente, hermano, que mire, que hay un lío de cuál tamaño y ellos dicen, déjamelo a mí. Fulano, mira, ¿qué tú crees de esto y lo otro? Problemas resueltos. Hay gente que si le dejan hablar, entonces termina todo muerto. Porque pues no, hermano, yo nomás le dije a él que haga lo que quiera. ¿Y qué es lo que quería hacer? Acaba con el mundo. ¿Cuánto le da el Señor? Hay gente que tiene sabiduría para convencer a otra gente. Mire, hace años, una persona me decía que él fue a un supermercado. Un primo lo ve. Cuando el primo lo ve, le dice, fulano, ¿y dónde está el primo? Porque el primo me engañó con 10,000 pesos. Y él dice, no, yo tengo mucho miedo, lo veo. Y le dice él, yo quisiera verlo para matarlo, porque me engañó con 10,000 pesos. Oiga, hermano, coincidencia de la vida, ¿sabe qué llegó? El primo. Y le dice, pero mírenlo ahí. Tú vas a ver ahora. Fue por el primo. Cuando ya la persona se va, le dice, ¿y qué pasó? Usted no va a creer lo que pasó. Le presté 10,000 pesos más. Hay gente que tiene una gracia. Es como cuando Saúl quería matar a David, que cuando fue allá a Pinailó, llegó a aquel lugar, hermano David, Saúl fue dispuesto a matarlo, pero cuando se metió allá, comenzó el hombre a profetizar y a interceder. Aún Saúl de los profetas. Dios está esperando que nosotros miremos cuál es nuestra autoridad, qué cosas hacemos bien para el reino de Dios y que nosotros podemos ser útiles. Hay gente, hermano, que tienen una gracia para invitar gente a la iglesia, que lo invita a todo el mundo y nadie va. Usted, esa persona va y lo invita y dice, yo no sé por qué, pero es que yo no puedo quedarle mal a fulano. Y porque esa persona lo invitó fue. Hay gente que tiene una gracia para predicarle a la gente, un evangelismo, predicarle a la gente personalmente, hermano, y la gente se convierte aún en el lugar donde esté, porque esa persona le habló. Hay otro hermano que delante de la gente le sale el agua y se ponen de todas formas que lo bien y no vamos a poder hablar porque esa no es posiblemente su asignación. ¿Cuándo venga el Señor? Amén. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestro sentido, que abra nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender para qué fuimos llamados. Al nombre de Cristo. Gloria. Mire, hay cosas que aunque no nos gustan, pero tenemos las habilidades. Muchas personas tienen áreas, óyeme, habilidades, cosas que Dios les dio, que aunque a ellos no les gustan, pero si se ponen para eso, mire, desde pequeño, a mí me mandaba mi mamá a vender helado. Créame que no me gustaba vender helado. De hecho, la primera vez que me compró un termo para vender helado, oiga cómo me lo compró. Me dijo que, ay, mira, papi, lo que te traje. Yo estoy contento. Y cuando llego, ¿qué fue? Ay, mira el termo. Y del color que a ti te gusta, azul. Yo, no, mamá, a mí no me gusta el termo azul. Yo lo que no quería vender helado. Cuando venga el Señor, hermano, y al otro día estaba yo hablando. Todito lo que dije. El otro hermano mío más pequeño
lo mandaban a meter helado también. Y había un problema. Venían sin helado y sin cuarto. Cuento del Señor. Mi mamá dejó de mandarlo porque el asunto no era que el helado se fuera, pero los chelitos. Y cuando lo mandaba a meter helado, duraba, se perdía, yo no sé para dónde. Y cuando venía siempre, o venía con todo el agua abajo, o cuando venía, pero veniste todo, no, ¿cuánto hay? Para ti me engañaron. Hermanos, me tocaba vender, me hizo una latica para vender maní, vender arepa, vender yaniqueque, vender una paletera, todo ese tipo de cosas. Y créanme que ninguna de ellas me gustaba vender, pero todas las vendía. Y hasta el día de hoy, en verdad no me gusta vender, pero si me pusieron a vender, lo vendo. Cuando le Señor, mi hermana me dice que more, tú tienes gracia, para tú vendes todo lo que te pones, hermano, porque tenía una neverita ahí, la publiqué, hermano, se la vendí a un extranjero para allá, para Santiago, que lo conocía, y dice que, oye, lo que es gracia, Dios, cuando tiene que poner gracia para las cosas. Él me dijo, mire, yo a usted no lo conozco, y yo nunca he hecho este tipo de negocios de mandar dinero a gente que no conozco, pero a usted yo no voy a mandar dinero. Y me mandó el dinero y me mandó su nevera. Denle un aplauso a ese Señor. Tenemos que descubrir cuáles habilidades tenemos de parte de Dios, cuál es nuestra utilidad, en qué campo Dios nos quiere. Y una vez que lo descubra, sé útil, sé fiel al Señor, deja que Dios haga su obra en ti. Y tú a ver cómo ahí tú vas a florecer. Usted sabe cómo floreció José. ¿Sabe cómo floreció José? En la casa de Potifar, en la administración. Luego de esa administración, dio un paseíto por la cárcel, y de la cárcel lo llevaron a ser administrador de toda la nación. Entonces, ¿sabe cómo ministró Nehemías siendo el copero del rey? ¿Quién era un copero? Bueno, un copero que entendió su utilidad, entendió su asignación, hermano, y lo hacía con tanta excelencia que era la mano derecha del rey. Aunque el rey ni siquiera era un hombre temeroso de Dios, pero Nehemías hacía la cosa para Dios y entendió su utilidad. Mira, ver cuáles dones Dios te ha entregado. Dios te ha entregado los dones para que no diga, yo tengo tantos dones. Yo hablaba hace años con un hermano que yo veía que tenía tanto conocimiento, tanta información en ese cargo, y yo le decía, ¿usted sabía que usted le van a pagar en euros? Dice, ¿cómo así? Oye, porque usted tiene tanto conocimiento y no está haciendo nada con ese conocimiento. Y cuando Dios te da un conocimiento, cuando Dios te da algo, es para que lo uses. Dios te da cosas para que sea efectivo en eso. Si canta con efectividad. Si toca con efectividad. Si haz todo lo que sea con efectividad. Sé útil en el campo que Dios te puso. Déjate notar que la gente diga, oye, pero ese hay que sacarle su plato aparte. ¿Cuándo venga el Señor? Amén. Hoy llegó la trabajadora de la casa ya bien contenta. Y digo, ¿qué le pasa, hermano? Lo que pasa es que encontré un predicador que predica igualito que usted, se lo trajo. Denle un aplauso al Señor. Ella estaba gozando con ese predicador y dice, wow, ese predicador igualito que usted. Y yo lo puse a escuchar un ratito, cuando me dio, yo me estaba gozando con el predicador. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies.